Bienvenidos amigos de quetortacr.com a este espacio que hemos denominado A Boca de Urna para llevarles a ustedes la discusión de algunas de las propuestas de los 26 candidatos presidenciales de cara al 6 de febrero de 2022. Está con nosotros don Rodolfo Pisa, una figura muy conocida, fue candidato presidencial con el Partido Unidad Social Cristiana, fue ministro de la presidencia y tiene una larga carrera en la política costarricense. Hoy es candidato del partido Nuestro Pueblo. Bienvenido en primer lugar, don Rodolfo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Reinaldo, por la invitación y muchas gracias a todos los que nos siguen por este medio. Sí, soy candidato del partido Nuestro Pueblo, un partido que apenas inicia esta vez como partido nacional y estoy muy contento y muy honrado de ser su candidato. La primera pregunta que a mí se me ocurre es, ¿qué coincidencias tiene este partido con el social cristianismo que usted representó por tanto tiempo? Tiene muchas. Tiene unos valores compartidos de social cristianos, también tiene algunos sectores que vienen más de la socialdemocracia, otros del movimiento o del pensamiento liberal. Al fin y al cabo, lo que reúne son las perspectivas democráticas, no populistas ni extremas de derecha o de izquierda, pero obviamente, básicamente es un partido que cree en los valores de la Constitución y los valores de la Constitución lo que establecen es un equilibrio entre garantías de libertad y garantías de justicia, o sea, garantías individuales, como lo llama nuestra Constitución, y garantías sociales, pero como un complemento de las individuales, nunca como un sustituto. No sé, se me parece un poco al discurso que escuchaba cuando apareció el PAC, allá por para las elecciones del 2002, y se me parece un poco a lo que le oigo decir de repente a los liberales. En el caso del PAC, ya después de 2 administraciones, con el perdón suyo que fue parte del actual, no, pero no del sin PAC. ser parte del partido, sí, sin ser parte del partido, tiene razón en eso. Me parece que nos ha quedado demostrado que está muy lejos de lo que dijeron, y eso me lleva a preguntar, con una mezcla como esta que usted nos señala, ¿realmente podemos esperar algo claro sin duda, del partido sin Nuestro duda, Pueblo? porque es mucho más lo que nos une. Mire, hay principios de democracia, principios de respeto a la Constitución, principios de libertad, principios de justicia social, y esos principios estamos todos obligados, incluso constitucionalmente, a seguirlos, solo que además son los principios que nosotros defendemos, porque coinciden ese compromiso con el ambiente y ese compromiso con la libertad, ese compromiso con la propiedad privada y también con los programas de apoyo a las personas que más lo necesitan, con la seguridad social, con la educación pública, pero como complemento también la educación privada. Ese es el modelo que nos legaron nuestros abuelos y que es el que está inscrito en la Constitución. Y sí, entre más gente piense y se comprometa con esos mismos valores, mejor, mucho mejor para la democracia. Para terminar esta fase, digamos, introductoria, ¿por qué se fue de la Unidad Social Cristiana? Mire, porque no estoy conforme con el modelo de elección, el modelo de organización de ese distritales, de delegados que se pasan de un lado para otro, eso no me gusta. Creo que hice un intento porque eso cambiara, me percaté que no cambiaba. Respeto que tengan todo el derecho de seguir con ese modelo, pero ese modelo no ayuda a la construcción de una línea común de gobierno. Don Rodolfo, vamos a entrar en la parte programática, lo que plantea el partido Nuestro Pueblo. Me sorprendió que el desarrollo del documento que presentaron como plan de gobierno ante el Tribunal Supremo de Elecciones tiene una serie como de definiciones conceptuales. Sin duda, porque estamos hablando de conceptos. Pero ¿cómo aterrizamos los conceptos? No, es que hay una parte de conceptos y hay una parte de propuestas, eso está lleno de propuestas. Sí, señor. Vea, fíjémonos en primer lugar,
La idea de que el pueblo decide, de que tenemos que escuchar al pueblo, de que eso significa llevar al referéndum algunos temas que son polémicos, por ejemplo, el monopolio de Recope, que tiene más de 25 años de discutirse y que la Asamblea Legislativa no sale a nada. El tema de las plataformas de transporte remunerado, plataformas digitales tipo Uber o tipo Didi, lleva más de 4 años discutiéndose en la Asamblea Legislativa y no sale nada. Porque hay grupos de presión que impiden que se tomen esas decisiones. Tenemos el tema de las pensiones, avanzado sin duda, pero bueno, eso es un tema que debería escoger el pueblo. Incluso le voy a decir algo más, también si hay una discusión sobre el tema de si se debemos sacar el oro o no sacar el oro, eso no lo debería decir el presidente, lo deberían de decidir, bueno, la mayoría de la población, porque esos son temas polémicos y es importante que esa polémica cambiemos de verdad al gobierno diciéndole, no es siempre el presidente, esas cosas se deberían decidir en un referéndum, en un solo referéndum. Don Rodolfo, pero a mí me preocupa, y recordando el tema del TLC con Estados Unidos, a mí me preocupa mucho el referéndum como opción para resolver este tipo de discusiones. Yo recuerdo la parte de la Constitución que me dice que la soberanía reside en el pueblo, que la delega en el primer poder de la República. Pero la delega, no la entrega. Sí, la delega en el primer poder de la República. No deberíamos exigirle a nuestros diputados que asuman la responsabilidad que la Constitución bueno, ¿y qué pasa si no, cómo les exigimos eso? Si no les decimos, si no se vota en un plazo razonable, hay que ir a preguntarle directamente al pueblo. ¿O qué? ¿Tenemos miedo de que el pueblo tome decisiones? Porque toma la decisión para nombrar diputados, toma la decisión para nombrar presidente, pero no le queremos preguntar los temas de fondo. Yo sí tengo miedo de que el pueblo tome decisiones y no me da miedo de decirlo. Bueno, le voy a decir por qué. Eso es parte de los que no creen en la democracia plenamente. Yo creo en la democracia. Lo que pasa es que la democracia hay que entenderla bien. Y aquí hay un tema, y yo lo vivo rutinariamente. Es decir, yo tengo 37 años de ejercicio profesional. Sí. Y a mí me da mucha tristeza ver que uno se quiebra el lomo desarrollando notas, explicando temas, explicando asuntos, entrevistando gente, oyendo posiciones, y que después aparezca alguien diciendo, es que yo no sé nada de eso. Y tiene la oportunidad de informarse y no lo hace. Y entonces, precisamente, sin informarse, después va y vota en una cosa tan delicada como esa. Con ese y argumento, eso no hay forma de controlarlo. Todavía más delicado es escoger al presidente de la República y escoger a los diputados. Yo estoy totalmente de acuerdo, por eso es que hacemos ejercicios como estos. Y la democracia, por eso se funda en eso, con una diferencia. Cuando hay un referendo, usted tiene un plazo para que las partes expliquen sus argumentos. Ojo, el gobierno no puede participar por disposición de la norma constitucional. De manera que ahí lo que uno es, sopesen los argumentos a favor o en contra. Mire, Suiza tiene más de 100 años de estarlo practicando cotidianamente. Tiene un referendo. Bueno, nosotros deberíamos aspirar. California no tiene tantos años, pero también lo hace. Y no le pasa nada, son democracias bien estables. ¿Qué pasa? No es que vamos a hacer referendo todos los días. Solo está planteado un referéndum con 4, 5 o 6 preguntas. ¿Sí o no? ¿Cuáles preguntas? Las que han dividido al país y que es mejor que en lugar de dividirnos con golpes o con gritos o con bloqueos, vayan a las urnas y en las urnas se tomen esas decisiones. Creo que lo más importante es decir, no solo que estoy nombrando a un presidente de la República, es que lo más importante en esta votación es que estamos ofreciendo un cambio de verdad. No un cambio de quién se sienta en una silla, sino cómo vamos a gobernar desde esa silla. Ese es un tema central. Hay otros muchos temas en el programa de gobierno, pero muchísimos más. Pero todos fundados en que hay que escuchar al pueblo. Es que el pueblo decide. Es que, no sé, a mí eso me inquieta en el tema de la operativización y de que realmente dé resultado. No que la votación salga como yo quiero, sino que la decisión realmente se tome de manera responsable, de manera consciente, de manera estudiada. Yo creo que en general, el ejemplo más bien del TLC, vimos un debate amplio con argumentos a favor, en contra, algunos excesos de un lado y del otro, hubo excesos de ambas partes,
Unos presentaban como la panacea, otros como si fuera el jinete del apocalipsis. Y no era ni una ni la otra. Y no era ni la panacea ni el jinete del apocalipsis. Pero al final, el pueblo pudo resolver un tema que no se resolvía por años. Y sí, bueno, vamos adelante, sigamos con la siguiente etapa, porque hay que resolver muchos problemas. Problemas que son administrativos, problemas legales. Si usted ve todo el programa de gobierno, hay muchas otras cosas que no van al referendo, porque no generan un debate profundo que divide a la familia, entonces, a la familia costarricense. Entonces, al final dice, bueno, esos temas que no han caminado, que ya se ha aprobado que no han caminado, démosle la oportunidad al pueblo para que tome él la decisión. Repito, sensata, moderadamente. No se trata de festinarlo, porque la propuesta, como dije, es un referendo, y para no gastar plata, hacerlo, esa consulta, hacerla el día que se votan las elecciones municipales. Y entonces se le agrega una papeleta donde dice 5 o 6 preguntas, sí o no, como pasa en Suiza, ¿Y cómo como hacemos pasa en para que la gente California. participe? Si en las elecciones municipales Bueno, no, pero ya participa el 20% de la gente. la decisión de participar es una decisión del pueblo. Es decir, la democracia está fundada en que se le da el poder a la gente para tomar decisión. Si, de acuerdo con la Constitución, si no vota el 30%, lo que decida ese referéndum no es vinculante, y si es temas constitucionales, se requiere que vote al menos el 40% de la población. Bueno, son reglas para garantizar que una votación de 10% no ponga al país en decisión general, pero lo fundamental es que al final se toma la decisión de verdad de preguntarle al pueblo, de escuchar al pueblo, no desde la silla o desde la soberbia. Yo tengo posición en cada uno de esos temas. Yo participé en la corredacción de una acción de inconstitucionalidad contra el monopolio, Recope, hace más de 26 años. Por cierto, y el monopolio sigue. con don Federico. Y el monopolio sigue. ¿Qué pasó? Que en ese periodo la Asamblea Legislativa ratificó el monopolio por ley, porque ahí el argumento era constitucionalmente es que los monopolios solo se podían crear por 2/3 partes. Y Recope no había tenido 2/3 partes cuando se creó el monopolio. Entonces lo que hicieron fue correr y conseguir 2/3 partes para cerrar ese monopolio. Yo creo que eso no le hizo bien al país. Yo respeto porque es una decisión que se tomó constitucionalmente dentro de las reglas constitucionales, pero eso se puede revertir, como se revirtió, por ejemplo, cuando había una nacionalización bancaria y ahora tenemos, se rompió el monopolio, como cuando había el monopolio de las telecomunicaciones y solo había que escoger un proveedor de servicios, como cuando había monopolio de los seguros comerciales y así sucesivamente. Esos monopolios en buena hora se fueron rompiendo y eso es esencial. Que se rompieron por una vía inapropiada, me parece a mí, por cierto. Bueno, insisto, el pueblo decidió que... No, el pueblo decidió, pero a ver, las verdades hay que decirlas completas. El pueblo decidió dentro de un marco en el que lo encasillaron, porque lo que hicieron fue meterlo dentro de un tratado de libre comercio, cosa que no debió ser. Me parece que el país debió... Bueno, yo estoy de acuerdo con la apertura. Yo lo que no estoy de acuerdo es con el procedimiento. Bueno, pero vamos a decirle... Porque lo meten dentro de un tratado de libre comercio como para decir, o vota a favor de la apertura o pierde todo el Tratado de Libre Comercio. Me parece que esas discusiones, como otras, nosotros tenemos que afrontarlas nosotros por nuestra cuenta y de manera oportuna, y no hacerlo entrando a la casa por la ventana. Pero quiero decirle que además esos requirieron unas leyes complementarias que sí fueron aprobadas específicamente y no se metieron por la ventana. Pero voy a decir otra cosa. Después de aprobar el marco. No, vamos a decirlo claramente. Cuando España, yo vivía ahí, estaba estudiando el doctorado, entró a la Unión Europea, en esa época eran las comunidades europeas, obviamente le rompieron unos monopolios y el pueblo tuvo que decir, ¿entro a la Unión Europea sí o no? Le rompieron el monopolio de la moneda, crearon el euro. Vamos a seguir. Tenía un monopolio de petróleo, se lo rompieron. Le dijeron que las telecomunicaciones tenían 7 años para romperlo. Y entonces... Pero bueno, eso ya está hecho y eso nada más para decir que eso ocurrió en esos tratados. Pero a mí no me parece que se deben discutir los temas directamente y resolverlos. Pero bueno, eso al final se hizo. Cuando el pueblo tomó la decisión sobre eso, sabía específicamente, con toda claridad, que se rompía el monopolio de telecomunicaciones y que se rompía el monopolio
de los seguros comerciales. Ahí nadie se llamó engaño. El pueblo sabía perfectamente que en la pregunta sobre el TLC venía esa pregunta. Y yo creo que al final lo más importante, bueno, que hubo derecho de decir que no y hubo derecho de decir que sí. Al final la decisión fue en un sentido y no en el otro. Y todo el mundo aceptó que esa era la vía democrática de hacerlo, porque incluso eran los que se oponían al TLC los que pidieron expresamente que se hiciera un referendo. Yo creo que esa era la vía correcta. Yo ahí difiero con usted, pero bueno, como digo, ya pasó y estamos en esa danza. Insisto, no estoy en contra de la apertura. De hecho, yo creo que los otros monopolios que hay se deben romper porque son nefastos para nosotros. Pero se deben discutir. Bueno, entonces me alegra mucho, sí. Pero sí, yo quiero una discusión directa de cada tema, no que me lo camuflen en otra cosa. Entonces estás aplaudiendo mi propuesta, porque mi propuesta es una discusión directa de cada tema. Es decir, hay una pregunta que dice, ¿a favor del monopolio de Recope, sí o no? Así, ahí es directa. Ahí no estamos en esa parte, en la idea yo estoy de acuerdo. Lo que dudo es que realmente la gente llegue informada a la consulta. Pero confiemos más en el pueblo, confiemos más en la gente. Hasta ahora el tico ha demostrado ser realmente indiferente en los temas importantes. Mire, eso a mí me preocupa. Eso de alguna manera, tenemos que encontrar una manera de cambiar eso y que la gente se comprometa más. Sí, pero vean, hay una cosa que está en la base de la democracia. La democracia está fundada en que la población, los ciudadanos, son los que toman las decisiones de escoger un buen gobierno o un mal gobierno. Pero se debe ejercer responsablemente. No, obviamente. Pero al final hay un tema que es de respeto. Yo he ido a muchas campañas. Me ha tocado perder, me ha tocado ganar. Cuando uno pierde, pues entiende claramente que la voluntad popular fue otra. Usted me ha oído en los discursos cuando terminé yo la campaña que siempre digo, fuimos con una propuesta, el pueblo no nos alcanzó los votos, no nos acompañó de manera suficiente para alcanzar la presidencia de la República. Respeto y doy todo mi apoyo a las cosas buenas que vengan del próximo gobierno y le deseo lo mejor. No en plan revanchista porque no tuve el voto, al revés, más bien, ¿qué puedo hacer para ayudar a que el país salga adelante? Aunque no sea el partido y la propuesta que yo llevé adelante. Y no solo lo dijo, lo demostró, lo hizo. Es decir, lo hice cuando estuve en la Junta de Notables de doña Laura Chinchilla, que era de Liberación. Lo hice cuando le ayudé al presidente Carlos Alvarado, y lo dije transparentemente, sin medias tintas ni por debajo, no, todo transparente. Y voy a decir por qué. Porque cuando me toque a mí gobernar a partir del 8 de mayo, yo tendré la calidad moral de poder pedirle a muchos líderes de otros partidos que me ayuden a sacar adelante la tarea del gobierno. Por cierto, un paréntesis muy corto. Y lo podré hacer porque cuando me lo pregunten, le digo, sí, yo también lo hice. Yo también acepté, siendo candidato a caballero, ser un escudero, porque eso fue la voluntad popular. Un paréntesis muy corto. ¿Es cierto que eso fue parte de lo que le cobraron en la unidad? No. El 80% de los social cristianos, debo decirlo, después de la segunda ronda, votaron por don Carlos Alvarado. O sea, votaron con mi tesis. Había muchos dirigentes que decían que no, que don Rodolfo no representaba al partido. Bueno, qué raro, el 80% sí compartió mi propuesta. Y solo el 20%, al que respeto mucho, no la compartió. Se fueron a apoyar a don Fabricio con todo el derecho, porque yo mismo propuse también que quedaran en libertad todos, incluyendo al candidato, de tomar decisión en la segunda ronda. Yo la tomé en un sentido y otros la tomaron en el otro. Respeto a los que la tomaron en el otro sentido. Es más, respeto más a los que valientemente la tomaron. Respeto sobre todo a los que dijeron, sí, yo estuve aquí, voy adelante porque creo en don Fabricio o porque creo que en este momento la mejor opción para Costa Rica es don Carlos. Y yo creo que yo, sinceramente, tomé la decisión que era necesaria en ese momento, en esas circunstancias. Obviamente la mejor opción hubiera sido que votaran por mí, pero no votaron por mí. A mí me aterrorizaban los dos, don Carlos y don Fabricio, y debo decir, y aquí la gente de Qué Torta no comparte este criterio conmigo, debo decir que me sorprendió positivamente don Carlos Alvarado. Algunos dicen que por la gente de la que se rodeó, a mí no me importa,
al final creo que hizo muchas cosas buenas, aunque no todo lo que yo hubiera deseado, pero ya es ganancia, creo, Mira, Reinaldo, a pesar de los errores y lo que sea. Ve lo siguiente, a mí, cuando después de la segunda ronda, él me dijo, me vas a acompañar en el gobierno. Yo lo pasé dudando, no era mi vocación. Pero hubo un argumento que me pesó mucho. Bueno, yo pedí el voto por don Carlos en la segunda ronda, en ese mes. ¿Tengo derecho yo a zafar el lomo o tengo que asumir? Entonces lo que hice fue una cosa intermedia. Vea, presidente, yo le voy a ayudar en el primer año, con mucho Que gusto. después fueron casi 2. No, fue 1 año y 3 meses, y lo anuncié desde el principio, que no pasaría mucho más de 1 año. 1 año y 3 meses exacto. Y yo, porque me pidieron que me quedaran unos meses más, porque yo la tesis mía era 1 año, y fue 1 año, prácticamente 1 año y 3 meses. Pero voy a seguir con algo más. El presidente, en ese acto que ganó las elecciones, dijo, hay 2 cosas esenciales que necesita, que yo me comprometo, y que tenemos que sacar los costarricenses. ¿Cuáles fueron esas 2? Que se apruebe la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, aprobada en menos de 6 meses, cuando había 18 años en que no se lograba ni consenso para tener los votos necesarios, ni la aprobación de la Sala Constitucional. En parte por culpa del PAC. La Sala Constitucional avaló, cuando decían que era inconstitucional y todo ese tipo de cosas. Bueno, qué raro, la Sala, por unanimidad, dijo que era correcta. Segundo, se tuvo los votos suficientes, más que suficientes, para aprobar el proyecto de ley. Puede ser que diga la gente que fue a pesar del ministro de la Presidencia, pero la tarea del ministro de la Presidencia es sacar proyectos. Y ese proyecto, que era esencial, se pasó y se logró en 6 meses. Y yo creo que es esencial en este momento las finanzas públicas de este país, y no hubiéramos sido capaces de enfrentar la pandemia, a pesar de todas las dificultades que tenemos, si no hubiéramos tenido una ley que permitiera contener el crecimiento del gasto por una parte y mejorar la recaudación por la otra. Yo no estoy en el bloque que diría eso, bajo ninguna circunstancia. Lo que sí digo es que me parece que en ese momento se desaprovechó una oportunidad propicia para hacer un poquito más en algunas áreas también fundamentales. Siempre uno quiere hacer más. No es que había que hacer todo lo que no se había hecho en 40 años en este país, pero creo que el marco se prestaba para dar algunos pasitos adicionales que no dieron. Hubo una reforma al reglamento legislativo que le había propuesto el presidente como su segunda. También se aprobó, no en la forma completa como uno hubiera querido, que hubiera sido mejor, pero se avanzó en tener un mejor reglamento. En la vida uno lo que tiene que decidir si vamos avanzando o si vamos retrocediendo. Costa Rica saldrá de los efectos más severos de la pandemia el próximo año. No vamos a alcanzar los niveles del 2019, sino hasta final del próximo año o tal vez a principios del 2023. Pero a partir de ese momento, en eso lo vamos a hacer mejor que otros países y tal vez más lento que otros. Por ejemplo, muchos países de Europa y Estados Unidos están saliendo, ya este año recuperaron los niveles del 2019. A nosotros nos tocará probablemente en el 2022 y algunos pedazos en el 2023. Bueno, hay países que lo van a llevar al 2024 y 2025, recuperar los niveles que se tenían antes. Pero a partir de ese momento, a partir de que volvamos a bajar el desempleo, a partir especialmente después del 8 de mayo, si Dios y el pueblo decide acompañarnos en esta lucha con nuestro pueblo, votando por nosotros, estoy seguro que vamos a ir mejorando poco a poco. Yo no les prometo resolver todos los problemas, ni prometo que serán las leyes perfectas, porque cuando lleguemos a la Asamblea Legislativa habrá que ceder y habrá que encontrar acuerdos. Pero uno dice, bueno, ¿cuáles son los fundamentales? Tenemos lo fundamental que tiene contención por ejemplo, para volver a ese tema, hay lo fundamental que se va a contener el crecimiento del gasto público, sí. ¿Se mejora la recaudación? Sí. Ahora, ¿quisiéramos tener algo más? Claro, y por eso soy candidato, porque hay muchas cosas pendientes y muchas cosas que todavía están pendientes de la Junta de Notables, más del 90% de lo que propusimos en la Junta de Notables. Yo suscribo todo lo que suscribí en esa llamada Junta de Notables de doña Laura Chinchilla. Y lo menciona directa y claramente en el plan de gobierno, así que ahí está. Suscribo todo lo que suscribí ahí y suscribo todo lo que suscribí en el acuerdo del 8 de marzo con el presidente. Claro que quedaron muchos temas pendientes, si ya se hubieran alcanzado,
no se necesitaría ser candidato, ya estaría uno contento en la casa. Pero yo no decía todos, don Rodolfo, yo dije que podían haber aprovechado el marco para hacer algunas otras cosas. Por ejemplo, una cosa que usted señala en su programa de gobierno, que no se sabe en qué va a parar, pueda que lo terminen aprobando, pueda que no lo aprueben antes de que empiece la próxima administración, porque al final le han metido mucha piedra, la ley de empleo público, que a mí me parece una cosa indispensable. Bueno, como usted ha leído el programa de gobierno, hay una frase que dice: nosotros en las circunstancias actuales, aunque nos parece que los principios de empleo, que hubiera bastado una ley de principios de empleo público, no entrar a tanto detalle, que era lo que prácticamente habíamos propuesto en la Junta de Notarios. Por cierto, esa era una propuesta mía, y habían 10 principios, 5 se aprobaron en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, los otros 5 sí podían estar en la ley de empleo público. Pero en el balance, al final, la ley está encaminada y en el balance es más positiva que negativa. Y dice después, en caso de que cuando alcancemos el gobierno no se haya aprobado la ley de empleo público, nosotros iremos a mejorar esa ley, porque creo que se puede mejorar, como toda ley. Y si se llegara a aprobar, también se podrá ajustar algunas cosas que no son las mejores, porque en el curso de cualquier negociación siempre pueden quedar cosas que no son las más convenientes. Bueno, ajustémoslas, pero no le pongamos palos a la carreta, más bien ayudemos a empujar la carreta. En eso estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo le pondría no mejorarla, sino profundizarla, pues me parece que se dejaron cosas por fuera. Mejorar en algunos casos supone profundizar y en otros casos no plantearlo de la manera en que se plantea, pero al final uno tiene una ley que está en camino. Nosotros hemos dicho, y lo decimos abiertamente en el programa, como la ley está en camino, no le vamos a poner palos a la carreta. Vamos a dejar que la ley salga de la mejor manera, y si no ha sido aprobada, cuando nosotros llegamos al gobierno, vamos a plantear unos ajustes, pero siempre con unos principios de empleo público que garanticen, por ejemplo, el salario único. ¿Cómo mejoramos los ingresos? Mire, me parece que los instrumentos que tiene ya la legislación vigente son suficientes para mejorar sustancialmente los ingresos. Creo que incluso, lo voy a decir con toda transparencia, para alcanzar la meta en el 2023 de tener un 1% de superávit primario, que es la meta con el Fondo Monetario, con los impuestos que tenemos sería suficiente. Y con unas reglas de contención del crecimiento del gasto, porque ningún impuesto es suficiente si usted tiene abierta la boquilla para el gasto. Yo quiero ir a eso del gasto ahorita, pero profundicemos un poquito en el tema de mejorar la recaudación, porque yo de repente oigo que se habla mucho de mejorar la recaudación, pero a mí me saltan serias dudas, y lo he dicho varias veces, cuando, por ejemplo, la misma Contraloría General de la República nos dice, la evasión en este país alcanza tal monto, y es un monto astronómico. Pero nadie está diciendo que va a desaparecer. Pero yo no entiendo cómo lo calculan y cómo sacan una cifra tan grande. Digamos, no sé. En eso siempre hay una discusión de dónde salen esas cifras, y eso es discutible porque parten de unos supuestos. Pero el hecho concreto es que sí, todo costarricense sabe que se puede mejorar la recaudación sin aumentar las tasas impositivas, que se puede mejorar porque todavía hay un margen de evasión. Y entonces ese margen vamos a irlo bajando. Si digamos que en ningún país del mundo puede decir que no existe evasión. Todo país tiene algún nivel de evasión y de elusión. Entonces, hacer supuestos de esa naturaleza. Lo que sí es cierto, y la propuesta nuestra va en esa dirección, es mejorar la recaudación en un 1% del PIB, con las reglas vigentes. Un 1% del PIB. Si dicen que la evasión son 3, 4, 5, 6, depende el informe que se dé, nosotros no estamos diciendo que lo vamos a resolver todo. Vamos a ir a combatir la evasión, pero el compromiso nuestro es mejorar un 1% del PIB la recaudación, sin cambiar la norma impositiva. Y además, creo que todavía se puede, vía contención del crecimiento, que no es bajar el gasto, que es contener el crecimiento del gasto, creo que con crecimiento económico y otra naturaleza podemos lograr
esos 4 puntos que necesitamos para los 4 próximos años. Me quedé sin oír el cómo en el tema de la recaudación, que para mí es fundamental. Porque, Mire, con las normas vigentes, claro, sí, que ¿cómo? siempre y cuando no Las venga normas, otra pandemia, no, porque usted no puede sí, mejorar la pero las recaudación. normas están ahí, no lo hemos logrado. No, vamos a decir, las normas que están ahí permiten mejorar la recaudación en condiciones normales. En condiciones de pandemia, en todas partes del mundo no se puede pretender recaudar más, porque en condiciones de pandemia hay muchas empresas que quebraron y muchas empresas que no tuvieron ganancias. Entonces, cuando hagan su declaración de renta ese año, es muy probable que tuvieron 0 de ganancias, porque tuvieron que contener, y vendieron menos, produjeron menos y no pudieron salir adelante. Hay algunas que quedaron más o menos ventajosas en ese promedio, pero en el promedio general, obviamente empresas como Amazon en el mundo pues sí, mejoraron mucho, o los sistemas de televisión por cable, o estos sistemas, no quiero decir las marcas, pero lo que es cierto es que la gran mayoría de la gente, el comercio, especialmente el turismo, se vio muy afectado, y uno de los ingresos más importantes de Costa Rica es el turismo. Pero si empezamos a mejorar el turismo y para la temporada 2022-2023 tenemos ya recuperado los niveles del 2019 y a partir de ese año empezar a crecer de finales del 2022, creo que ahí tenemos muy buen margen para mejorar la recaudación, incluso especialmente ateniéndonos al crecimiento económico. En turismo hay algunas cosas que hay que revisar, y se lo digo con algún conocimiento de causa porque en los últimos años algo hice en ese sector. Empezando porque no es parejito todo el año, ¿verdad? Y en turismo, por ejemplo, hay una época del año en que se genera mucho empleo y otra época del año en que no. Entonces, buscar formas para nivelar eso es un reto que tiene la sociedad y el gobierno. Estoy de acuerdo, pero eso pasa en todo el mundo. Es decir, la temporada alta en todo el mundo existe. En verano en Europa se llenan, hay ciudades que pasan de 30,000 habitantes a 500,000, porque de pronto hay ese turismo. Lo que uno hace es, en esos meses que hubo un buen ingreso, tratar de mejorar la recaudación, guardar fondos para la época en que no. Eso pasa con la agricultura también. Hay tiempo de cosecha y hay tiempo de siembra, y en la siembra no se gana nada. Se gana cuando se vende la cosecha. Pero en ese periodo en que no hay cosecha, usted lo que tiene que hacer es, cuando tuvo los ingresos de la cosecha, tratar de guardar lo suficiente, y entonces al final va nivelando el proceso. Pero eso pasa con cualquier actividad estacionaria. Yo me refiero a los trabajadores. La trabajadores, parte del gobierno, planteándola así como usted la plantea, digamos, funciona, pero la parte de los trabajadores es muy fregado. No, así es, pero usted no puede pretender que cuando no hay cosecha de café, no hay que recoger el café, pues obviamente habrá menos gente recogiendo, ¿sí? Trabajando en esas empresas. Pero cuando se recoge más, se le podría repartir más a los trabajadores, digo yo. En comercio es más estable. No quiere decir que no haya picos, hay el pico del Día de la Madre en Costa Rica, claro, y el de Navidad. Y sobre todo el de Navidad. Y ahora tratan de hacer ese, ¿cómo se llama? El sábado. El noviembre negro. Empezó por el viernes negro, después la semana negra, después el mes negro, y ahora por 2 meses negros. Está bien, pero toda actividad, es más, ya si seguimos el consejo de José al faraón, nos recordó una cosa que siempre es vigente. Hay épocas de vacas flacas y épocas de vacas gordas. Cuando uno tiene vacas gordas, tiene que cuidar esos fondos. A mí me acusaban cuando yo era presidente de la Caja, que bajamos las listas de espera mucho más de la mitad, que subimos las cirugías más de casi 20% en 4 años, el total, cuando la población ese año, en ese periodo creció como 7%, de manera que creció mucho más las cirugías, las consultas con especialistas, los procedimientos de diagnóstico. Yo lo tenía medido cada una de esas. ¿Por qué? Sí, se podía mejorar 4 o 5% por año, no se podía pretender, pero eso sumó más de 20%. Entonces era crecer mucho más que el crecimiento de la población, para que cada día hubiera más servicios. Bueno, obviamente en ese mismo periodo, al mismo tiempo que se aprobó la ley de protección al trabajador, que se aprobó la reforma más grande de la historia de la Caja, de la ley de la Caja desde que nació,
y que se creó el sistema centralizado de recaudación, por cierto, en 9 meses, cuando en otras partes del mundo todavía han tomado 10 años para hacerlo. Bueno, yo era presidente ejecutivo en ese periodo, y en ese periodo se mejoró la esperanza de vida en más de 1 año y medio, creció. 10 años antes no había crecido 1 año y medio, en 10 años, en esos 4 años se hizo. La mortalidad infantil pasó del año 90 al año 98, pasó de 15 por 1000 a 14. Bueno, entre el 98 y el 2002, mi periodo, bajó de 14 por 1000 a 10 por 1000. Después bajó, pero no ha bajado tanto como en ese periodo. Entonces, sí es posible. Y demostró una cosa muy importante que usted no ha dicho, pero que yo siempre he reconocido. No hace falta ser doctor para dirigir la caja. Bueno, en ese periodo era un poco esquemático porque venían de 20 años de solo nombrar doctores. Bueno, sí, pero se demostró que no era estrictamente necesario. Pero precisamente porque entonces uno deja a los doctores hacer lo que más saben hacer. Y uno lo hace con mucho respeto y tiene más respeto a la rectoría del Ministerio de Salud, porque precisamente uno reconoce, la parte médica no es la que me toca a mí, para eso hay un gerente médico, para eso hay un ministro de Salud. Lo que le toca a usted es organizar que la institución quede bien dirigida, se hagan las reformas necesarias, se crearon las juntas de salud, se hizo la desconcentración, la ley de desconcentración, se hizo la ley de derechos de los asegurados y usuarios. Es decir, en ese periodo se hicieron 440 EVAIS, 110 EVAIS por año. Créame que después no se ha llegado a 100 cada 4 años. De manera que sí. Y además, yo quería como enfatizar eso, además, la gran acusación que me hacía en esa época la Defensoría de los Habitantes es que tenía superávit. Bueno, ¿qué quería? Que tuviera déficit. La desconcentración a mí no me gustó. Otro día podemos discutir. Bueno, no la dejaron ni crecer, porque apenas salí yo, el nuevo presidente ejecutivo empezó a restringirla y a quitarle todas las potestades de autonomía a los centros de salud. Pero es que igual, a ver, con eso que se hizo después o con lo que se hizo durante la gestión suya, igual tenemos un problema de que, bueno, ahora con la pandemia se rompió un poco. Lo que pasa es que yo no sé qué va a quedar después, porque a mí me gusta mucho una frasecita que acuñaron a propósito de la pandemia, una sola caja. Yo entiendo, no quiere decir que no haya 29 hospitales, cada hospital tiene necesidades diferentes. A ver. Casi las 120 y tantas áreas de salud tienen necesidades diferentes. Yo estoy de acuerdo. Lo que a mí no me parece es que una persona vaya a un centro médico para recibir atención y la manden a otra donde no se la van a dar. En eso estamos de acuerdo. Ese tipo de cosas son muy jodidas. Pero una cosa que me pasó a mí que me da mucha cólera. Yo voy a urgencias a un hospital y resulta que en el hospital, sabiendo que lo que yo tenía requería medicación para 10 días, me dan medicación para 3 días y me dicen saque una cita en el EVAIS que le toca para que le den la medicación para el resto de días. Pero voy a decir una cosa. Esas cosas son absurdas, Reinaldo, porque lo que hacen es duplicar el trabajo y duplicar los costos. Sin duda, pero eso no es por la ley, es más bien al revés. Porque esos son otros procedimientos que han querido establecer desde el nivel central. Porque esos son procedimientos que, ¿sabe qué es lo que pasa? Vean, por ejemplo, en esa de carrusel, de referencias y contrarreferencias. Entonces, si usted tiene que los medicamentos estos especializados, yo también necesito algunos medicamentos, solo los puede recetar el médico especialista, pero resulta que yo tengo un stent, un problema cardíaco, tengo que tomar toda la vida, tengo más de 10 años, estoy perfecto, pero bueno, y puede uno durar, no sé, 40 años, pues ahí está don Abel que tenía antes de ser presidente, y ahí está todavía don Abel. Y así casi todos los que han tenido, gracias a Dios, la oportunidad de resolver una situación. Pero entonces decía, no, usted va a requerir Plavix, digamos, el primer año. Pero el Plavix solo receta el médico especialista. Entonces yo no podía ir, no, la tesis mía es al revés. Una vez que el médico especialista determinó que usted va a tener que seguir usando Plavix, vámonos. Entonces vaya cada vez a Levi's a recogerlo. Sí, vámonos. No tiene que volver a pedir una cita al especialista, porque usted lo que está es quitándole el espacio a otro que sí lo ocupa. A otro que sí ocupa. Y además le están quitando a usted tiempo. No, sin duda, pero eso más bien eso, ese tipo de situaciones que yo fui tratando de aliviar, no pude esa parte completarla, pero sí se iba aliviando,
Bueno, hay que pensarla, pero eso no requiere, eso no es por centralización ni descentralización, no. La centralización, fíjese que cuando yo llegué a presidente de la Caja, prácticamente el conserje del hospital de Upala lo tenía que nombrar el presidente ejecutivo, o se tenía que nombrar en San José, por Dios. No, eso lo debe decidir. Usted tiene que nombrar conserje, bueno, o tiene que nombrar médico especialista. Haga usted el concurso y cumpla unos requisitos determinados y escoja usted su personal, no tiene que venir a la casa, a la Avenida Segunda, porque una de las cosas que yo traté de hacer en ese periodo es usar el poder que me daba la ley para quitarme ese poder, para que precisamente ese poder quedara en las manos de los técnicos y no centralizadamente. Y créame que la experiencia dice que en todo el mundo es que cuando cada uno asume su responsabilidad, igual con los centros educativos, esa cosa de que todos tienen que ser iguales. No, ¿quién dice? Ese es un modelo napoleónico. Napoleón se ufanaba de decir, en este momento yo sé, este día lo que se está enseñando en matemáticas en tercer grado en cualquier escuela de Francia. ¿Será eso lo conveniente? ¿O será mejor darle autonomía y más poder al profesor en el aula, más autonomía al centro y menos poder a los gremios? En realidad yo le voy a decir una cosa. En educación, en salud y en todo lo demás. Porque a mí en esa parte de educación me llamó la atención eso en el plan de gobierno. Hay algo de mito en eso, don Rodolfo, porque yo que estudié en colegio técnico, sé que la cosa no es tan así como la piensan. Lo que pasa es que normalmente manejan conceptos alrededor de los colegios académicos. Pero los colegios técnicos yo creo que que han dado mucho resultado. Yo he sido un defensor de los colegios técnicos, al revés, y cuando he visitado en campañas he ido a expresar expresamente, y lo digo expresamente, mi admiración, porque primero fueron de los primeros que han impulsado una verdadera educación dual, con el nombre que quieran ponerle, la educación en y para el trabajo, porque usted va a cualquier colegio técnico profesional, y usted ve que tienen buenas relaciones con el sector privado. Consiguen que los muchachos vayan, si están estudiando contabilidad, si están estudiando agronomía, vayan a hacer prácticas. Bueno, de eso se trataba la educación dual. Y hubo un gran discurso y un gran debate sin darse cuenta de que, como en los países del mundo, se puede hacer pasantías. Y las pasantías les ayudan a los muchachos y a las muchachas a tener experiencia para después conseguir un trabajo. Porque cuando a un muchacho le dicen, usted tiene el título, pues usted no tiene experiencia, le cierran la puerta. ¿Y cómo va a adquirir experiencia si no le abrieron la puerta? Bueno, mi hijo que trabaja actualmente en Francia, él se fue a estudiar maestría y ahí le ofrecieron un trabajo. Mi hijo hizo una pasantía en la maestría. Bueno, obviamente le paga mucho menos, porque si se le va a pagar lo mismo, entonces de ahí no sirve. Porque usted también va a ir a aprender. Bueno, cuando yo lo hice no me pagaron nada. Bueno, no, pero está bien, quiero decir, se le paga mucho menos, es para ayudarle un poco. Pero ese año que él hizo, sin ese año que él hizo de práctica, no hubiera conseguido brete. Entonces, ¿por qué? Porque le hubieran dicho, sí, yo veo su título, él era abogado, es abogado, se estudió después una maestría en administración de empresas ahí en el sur de Francia, era en inglés, pero después llevó los cursos también en francés, y entonces quiso aprender. Y contra lo que piensa la gente, básicamente él, claro, no todo el mundo tiene esa capacidad. Cuando yo le dije, mira, necesito volver a practicar un poco el francés, que yo fui a visitarle una semana. Y entonces me dice, hey papi, haz lo que yo hice. Duolingo. Pero lo completó. Y se fue a puro Duolingo. Claro, en la calle también conversaba y todo. Pero quiero decir, digo, no estoy haciéndole publicidad a un tipo u otro, pueden haber muchos. Digo, porque hay una voluntad, y eso es gratis. Y uno puede aprender. Y aprende más que a veces lo que se estudia en 11 años en los colegios. Y en las escuelas y los colegios, cuando les enseñan inglés, de pronto un muchacho sale saliendo lo que se aprende en 2 meses en una academia. Esa sí era una deficiencia de los colegios técnicos, porque como la mitad de la semana se va en las áreas técnicas, no queda tiempo para las académicas y menos para los idiomas. Ese es un tema que habría que ver, pero yo creo que el concepto, ahí está, para darle. El tema de los idiomas es muy importante. La matemática es un idioma.
es un idioma muy diferente, pero es un idioma. Cuando uno aprende idiomas, otro idioma, uno lo que aprende es una lógica diferente. Y entonces cada vez que una persona aprende otro idioma, por ejemplo el idioma matemático, o versus el idioma español, digamos, son dos idiomas. Cuando uno se mete en esa lógica, uno potencia su capacidad cerebral muchísimo más que la sumatoria de dos partes. Y si aprende otro idioma, en este caso el inglés, uno potencia a esos muchachos y muchachas, primero para el mundo del trabajo, para el mundo del internet. Sí, porque la mayoría de los textos, de los programas, casi todo lo que existe en el mundo está en inglés. Y entonces usted no puede encerrar a un muchacho o una muchacha en un mundo más limitado cuando podemos hacerlo. Por eso yo propuse, incluso desde el acuerdo con el presidente, y ahora lo volví a reiterar, 75,000 adultos, no, aparte de la educación formal, 75,000 adultos por año que aprendan inglés. Eso quiere decir 300,000 en 4 años. Y eso hay que hacerlo, eso se puede hacer. Yo no estoy pretendiendo que en un año resolvamos 300,000, pero si usted se pone una meta de 25,000, ¿cuántos podemos hacer con el INA? ¿Cuántos podemos hacer con instancias privadas, con acuerdos con empresas? ¿Cuántos podemos hacer trayendo profesores que con mucho gusto se vendrían 3 meses a pasar sus vacaciones aquí y a enseñar inglés? Esas cosas se pueden hacer y hay países que lo han hecho y sin gastar muchísimo dinero. 40,000 soluciones de vivienda por año, y me llama la atención que volvemos al concepto de soluciones de vivienda, que fue muy cuestionado porque una cosa puede ser una solución de vivienda y otra cosa una casa. Bueno, sí, es verdad. Bien, ¿en qué consiste cada uno? Pero entonces ahí claro, es verdad. Pero digamos que cuando una casa está en el primer piso y un muchacho se case o quiere, o se junta, una pareja, y quiere tener un espacio propio, pues para mí una solución de vivienda es hacerle un segundo piso, porque aparece otra nueva vivienda. No aparece en el concepto físico de la misma vivienda, no, lo que era una casa de un piso se convirtió en 2. Por eso es que el concepto de vivienda te encierra a la idea de que, porque la gente lo asocia a un edificio único. Yo no voy por ahí. Lo que me llama la atención es la cantidad y ver en qué consiste el concepto. Bueno, a mí no me pero importa que sea para arriba o para los lados o lo que sea. Si lo ves, el programa está muy cuidadoso a partir del 2023. Sí, porque yo tengo claro qué cosas se pueden hacer en el 2022, hay cosas que digo hasta el 2024 tanto. Es decir, para que la gente me pueda medir y la gente me pueda decir, usted dijo esto, pero claro, si me dicen en el 2023 algo que yo comprometí para el 2024, le diré, mire, tranquilo Piojo que el peine llega. Hay tiempo para todo eso. Entonces hay que llevar las cosas en el plazo previsto. Y fíjese que ahí ese programa, yo estoy seguro que los demás no lo tienen, algunos los he visto. Esa cosa de qué se hace, qué cosas serían para el 2024, qué cosas se comprometen para el 2023, qué cosas se comprometen para el 2026. Yo tengo una duda con eso, don Rodolfo. ¿Sí? A mí me llamó la atención mucho eso. Yo le puse mucha atención a eso. Porque así efectivamente está esquematizado. Y insisto, ustedes pueden revisar los programas de gobierno de los diferentes partidos políticos en el sitio del Tribunal Supremo de Elecciones. Bueno, hay partidos que también lo tienen en su propio, un poquito eso y ahora le mandamos unos pequeños ajustes, pero en sí, todo caso, basta con el que está ahí en el tribunal. Pero hay una amplia base ahí, porque el documento está muy amplio y tiene cosas también muy puntuales. Pero a mí me llamó la atención eso de que se señalan cosas para momentos específicos. ¿En qué sentido? En que una de las cosas que yo no termino de entender de Costa Rica es que duramos la vida entera haciendo todo. No hay manera de que hagamos algo con criterio de eficiencia, con criterio de necesidad y mucho menos con criterio de urgencia. Bueno, ahí hay un poco de tiempos y movimientos. Cuando yo dije lo de los 25 cuellos de botella, que lo vuelvo a decir por año, hay cuellos de botella muy sencillos. Entonces yo tenía un plan, el grupo A, que son unos 50, 60 cuellos de botella sencillos,
que se pueden medir y que se van a definir. Ahora hay alguno que otro que se ha resuelto, entonces hay que cambiarlos, pero uno los puede medir para que la población pueda fiscalizar. Hay unos cuellos de botella medianos, de complejidad mediana, y hay unos cuellos de botella de complejidad ardua. Los pequeños son aquellos donde usted no tiene que hacer estudio de impacto ambiental, no es una gran obra de ingeniería, es un pequeño puente de un carril que se convierte en dos, porque eso genera una presa tremenda. Bueno, y eso hay en todo el país. Hay otros cuellos de botella que son más complejos, porque o requiere estudios de impacto ambiental o requiere expropiaciones. El primero no requería ni expropiaciones, ni estudios de impacto ambiental, ni obras de ingeniería grandes. Cuando uno le agrega que requiere estudios de impacto ambiental, requiere expropiaciones y requiere una obra de ingeniería grande, entonces uno dice, eso se puede alcanzar en 3, 4 años. Entonces uno pone digamos, en la hoja, en la parrilla de salida, pone cuáles va a ser en los primeros 2 años, que son esos sencillos, que se pueden hacer en menos de 2 años, cuáles requieren 3 años, cuáles requieren 4 años. Porque cuando usted tiene una carretera que requiere 60 expropiaciones, usted ya sabe por naturaleza, primero, que tiene que aprobar un presupuesto para esas expropiaciones. Segundo, que tiene que hacer un procedimiento y que ese procedimiento toma tanto tiempo y que tiene que aprobar un estudio de impacto ambiental que toma tanto tiempo y que además se lo pueden discutir y entonces hay que volver a replantear algunas cosas. Entonces usted va sumando todos esos procesos, toma en cuenta el proceso de licitación, cuánto tarda, cuánto dura, y entonces usted llega a decir, bueno, la meta es que en 3 años iniciemos esa obra. Hay otras obras que se pueden iniciar en menos de 1 año. Si usted logra eso, yo le hago un monumento, a usted o cualquiera que lo logre, porque yo estoy esperando ver eso en la realidad costarricense, y no porque usted lo haya puesto en su plan de gobierno, sino porque es una cosa que yo vengo trayendo desde hace años y no entiendo por qué no lo podemos hacer. Pero, vea. Sí. 2 apuntes en esa línea, para ejemplificar lo que estoy diciendo. Hay un puente, y así deben haber varios otros, hay un puente de un solo carril entre San Pablo y Santo Domingo. Sí. Y a mí me da risa porque yo le digo el puente del semáforo. Es un puente incomodísimo que está en una curva. Entonces, como ahí chocaban a cada rato, entonces le pusieron un semáforo en lugar de hacer un puente nuevo. Claro, No, el semáforo sale mucho más barato. Pero, puña, ¿cómo vamos a hacer una solución como esa, por Dios, en tiempos como estos? Y luego otra, y usted se debe acordar de esta, don Rodolfo. Cuando empezó esta administración, el presidente dijo, junto con don Rodolfo Méndez, que habían creo que 18 obras urgentes que se iban a hacer para liberar cuellos de botella Ellos le llamaban topics. En carreteras, topics. Una palabrita muy bonita o una simbología muy bonita yo le llamo que se inventaron en el MOP. Porque me parece que esa es la que todo el mundo entiende. Empezando la administración, en los primeros días de la administración, fueron y presentaron uno de esos que era una ruta que hay entre Guadalupe y Sabanilla. Y esa la hicieron rapidito, era solo recarpetear, creo, si mal no recuerdo. La segunda obra de esa lista era ampliar un trecho de menos de 1 kilómetro en la entrada a Santo Domingo de Heredia. Vaya, pase por ahí para que me diga si ya la terminaron. Oiga, llevan 3 años y medio haciendo esa barbaridad y no la han podido sacar. Porque ahí uno tiene que separar qué cosas se puede. Vea, uno sabe que es mucho más complejo cuando hay que hacer estudios de impacto ambiental, cuando hay que hacer menos de 1 kilómetro, don Rodolfo. No, es que no es un tema solo de kilómetro. Si hay que hacer estudios de impacto ambiental, si hay que hacer expropiaciones complejas, no una, sino varias, porque un pedacito le toca a otro pedacito. Ahí no hacían falta expropiaciones. Sigo. O la obra requiere mayor complejidad de ingeniería, entonces uno no la tiene que poner. Bueno, digamos el Puente de la Patina, para poner un ejemplo, es un típico caso. No, el Puente de la Patina es un de esas. No. 10 años y pico. No, yo sé, ese es un típico caso de una obra mediana. ¿Por qué mediana? Porque no que requería expropiación, no requería estudio de impacto ambiental, pero sí requería algún esfuerzo de ingeniería importante. Entonces, ok, no de 8 años, de 2 años. Por eso dije, ¿cuáles vamos a tener medianas? ¿Cuáles vamos a tener grandes? Entonces usted va midiendo, hay unos puentes que son muy fáciles de resolver.
Digamos, si usted va entre, digamos, San José, pasando por Zarcero hasta llegar a San Carlos, a Ciudad Quesada, bueno, por un lado tenés que hacer la carretera, tenés que seguir en eso. Pero ahí hay 2 puentes que son de un carril, que no son complejos, son pequeños puentes, no requiere una obra de ingeniería mayor, incluso ahí usted las puede negociar con que la municipalidad usted le pone el monto, encárguese usted de esas pequeñas cosas, pero eso alivia tremendamente, o entre Cariari y Guapiles, ahí es un puente más largo, ahí también hay una presa tremenda, porque la gente cree que las presas solo existen en San José. Cuando uno se va a cada una de las zonas, En y hay cada una lugar forma, hay uno de esos, por lo menos. hay una forma muy fácil de hacerlo, es con Waze o con Google Maps, uno va viendo dónde están. Nosotros hicimos el mapeo en función de cuando en 5 días distintos, a distintas horas, hay una línea roja, quiere decir que ahí hay un cuello de botella, en algún punto. Entonces usted se va buscándolo. Porque si un día hubo un choque y ese día está en la línea roja, ese día es excepcional o están haciendo un arreglo de esa calle y entonces hubo una presa causada por eso. Pero cuando no se está dando un arreglo en una calle y no es un caso excepcional de un choque o de que tuvieron que romper la vía para pasar una tubería, eso ocurre. Cuando eso es permanente y no están dadas esas circunstancias, ahí hay un cuello de botella. Yo le voy a decir Yo no le prometo al país resolver todos los problemas de botella. Yo lo que dije son 25 por año. Ya avanzaríamos mucho si avanzáramos 25 por año. Hay unos muy visibles que nadie ve. Le voy a mencionar uno. Cuando usted va de la Aurora de Heredia pasando por la zona industrial hasta el Real Cariari, usted viene en una calle que es de 3 carriles, ¿Sí? que antes de llegar a la bomba se convierte en 2 y cuando usted cruza el semáforo se convierte en 1, que se junta con otro Que viene, que viene del lado, del Senada. ¿sí? Y esos 4 carriles terminan en 1, que es en realidad como 1,5, porque es un carril ancho. La gente a fuerza lo convierte en 2. Bueno, y habrá que convertirlo en entonces chocan mucho. Entonces Pero convertirlo en 2 es muy fácil, porque el lado derecho tiene un enorme caño que si usted lo canaliza, Pero hace el segundo carril. vuelvo a y la, nadie le ha puesto vuelvo atención. a la lógica que me parece muy bien que estés en la misma dirección. Vea, hay cosas que son muy complejas. Yo no voy a engañar a los costarricenses. Yo no voy a decirle que voy a resolver todos los problemas. Yo no le voy a decir que no, a partir de que del próximo gobierno no habrá presas. No. Yo soy más concreto, como fue con la caja. Voy a hacer 100 EVAIS por año. 100. Claro que a los primeros que les tocó, pues sí, les parecía que ya fue muy bien, aunque siempre criticaban porque ya querían un EVAIS de 24 horas, no de 8 horas. Bueno, antes no tenían ningún servicio y de pronto ya querían algo mucho mejor. Eso es normal en el ser humano. El día que usted lo inaugura, lo que usted recibe son críticas, porque no fue todo lo que la gente quería. Cuando se pasa una ley compleja, lo primero que aparece es una crítica. No se aprovechó para resolver otros problemas. Dígame una Me cosa. está tirando a mí ya, ¿va? No. La ley fue buena en su balance, hizo un avance o no. No. Lo que quiero decir, uno siempre podrá querer algo mucho mejor, pero entonces uno dice, voy a hacer 100 por año. Por supuesto que a algunos les tocó en el 3.ro y 4.º año, pero cuando Y usted a algunos les tocó el 5.º, que ya no había gobierno. Cuando usted pone una meta concreta, usted pone a la administración a trabajar en función de esa meta. Cuando usted no pone metas, y yo lo que quiero, y lo digo porque ya hemos tomado mucho tiempo de los costarricenses, y ustedes a estas horas, creo que es importante volver a recalcar que yo no prometo resolver todos los problemas. Yo no soy perfecto, solo Dios lo es. Yo lo que sí puedo prometer, y prometo, es que las cosas se pueden hacer mejor, que tengo la capacidad, la convicción, porque también requiere convicción, la firmeza y la voluntad de negociación para avanzar en un país que sea un poquito mejor y que nos sintamos un poquito más orgullosos. ¿Tiene el equipo? Sí, el equipo lo tenemos, pero además, yo lo digo con toda transparencia, cuando a mí me toque gobernar, si el pueblo y Dios así lo desean o lo permiten, yo tendré que llamar a gente de distintos partidos
y de distintas corrientes o gente que no ha estado en política para hacer el mejor gobierno. Yo no quiero gobernar solo con la gente que yo conozco, sino con la gente que comparte los valores, los principios y la capacidad para llevar adelante una tarea. Yo fui el primer abanderado de hace años de un gobierno que recogiera todos los sectores, todos. Yo no lo dije en un discurso, en la segunda ronda, le dije, mire, y eso se lo debo a una expresión que se le atribuye a Juan XXIII. Iba con el primer ministro italiano en el tren para una actividad común en los años 60 y entonces vio muy atribulado al ministro, todos los problemas y le dijo, mire Papa, Juan XXIII era un hombre muy abierto y muy ponderado, fue el del Vaticano, el que inició el Vaticano II. Y entonces lo veía tan atribulado, le digo, mire, tranquilo. Usted ve a esa gente que está pasando ahí por la calle, enfrente del tren. Fíjese que se topan, empiezan a conversar, probablemente no se conocen. Fíjese que no le preguntan de dónde vienen, sino hacia dónde van y si pueden caminar juntos. Yo quiero decir que la clave en política no es tan importante de dónde viene, siempre y cuando sea éticamente correcta, eso es un requisito fundamental, sino hacia dónde vamos y si podemos hacerlo juntos. Y me parece que esa es la clave para hacer un buen gobierno, no pretender saberlo todo, y bueno, y escuchar al pueblo, y a veces si el pueblo toma una decisión que no es la que uno prefiere, con mucho respeto decir, me someto a esa voluntad, como cuando uno va a las elecciones, si no logró ganar, lo primero que uno tiene que hacer es, me someto a la voluntad del pueblo. Si gana tendrá un trabajo muy extenso porque mi experiencia me dice que no es tan amplia como la suya y es desde afuera, no desde adentro. No, vos tenés mucha experiencia. Mi experiencia me dice que en este país muchos políticos lo que quieren es seguir teniendo todos los temas ahí en agenda eternamente para poder seguir hablando de ellos y ganando votos. Hay gente no que para quiere solucionarlos. Entonces tiene un reto muy grande. Hay gente que, como también he dicho muchas veces, hay gente que no compra la vaca porque la ordeña por la cerca. Yo no. Yo asumo responsabilidades. Don Rodolfo, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias de verdad a todos los que han tenido la paciencia de escucharnos. Los mejores deseos. Y si no nos vemos antes de la Navidad o no puedo hablarles antes de la Navidad, los mejores deseos de Navidad y que la luz del Espíritu Santo para los que somos creyentes o la luz de sus valores les ayuden a sacar adelante a sus familias y a todos los costarricenses.